Bueno, buenos días estimados estudiantes. Vamos a iniciar la clase asincrónica sin estudiantes que corresponde al 1 de noviembre. Debido al asueto por el fiambre, vamos a grabar este periodo de clases para poder alcanzar la meta de terminar el curso. Bueno, les deseo lo mejor, espero que disfruten de su fiambre y que puedan recordar a sus familiares que ya partieron con mucho amor y vamos a iniciar. Bueno, nos corresponde empezar a ver lo que es derivados de ácido, que es el último tema de la unidad 4 y vamos a empezar, chicos. Bueno, entonces ya empezando el último grupo, los últimos grupos funcionales para la unidad 4, ya prácticamente casi terminando el curso, jóvenes. Espero que los que les haga falta algo de puntos, pues saquen buena nota en el laboratorio, ¿va, jóvenes? Entonces vamos a la unidad 4, parte 6, derivados de ácido. Eh, Como ya sabemos, pues estos compuestos se clasifican como derivados de ácido. O sea que ahí con el nombre nos dice de que hay una relación bastante fuerte entre los ácidos carboxílicos y los derivados de ácido. Una cosa importante es que estos grupos pues están presentes en lo que son los procesos bioquímicos y entonces es importante que ustedes tengan los conceptos básicos respecto a estos grupos. Bueno, entonces vamos a ver. Primer objetivo sería conocer los diferentes derivados de ácido que existen, conocer en dónde están presentes los derivados de ácido, conocer que para todos los derivados de ácido pueden ser sintetizados a partir de ácidos carboxílicos, conocer las propiedades físicas de los derivados de ácido, conocer la reactividad de los diferentes derivados de ácido, y sexto, conocer las reacciones de preparación de derivados de ácidos carboxílicos a partir de ácidos carboxílicos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver en esta primera presentación. Como siempre, pues empezamos ahora de recordando, pues porque eso ya lo saben ustedes, lo que es cuáles son los derivados de ácido. Bueno, entonces los derivados de ácido van a clasificarse como derivados del grupo acilo, ¿verdad? El grupo acilo es el grupo que van a tener en común todos los derivados de ácido, a excepción del nitrilo, que es un derivado de ácido invitado. En realidad no tiene nada de relación con la estructura del grupo acilo, pero vamos a ver que para él hay una reacción especial que relaciona los nitrilos con este. Entonces vamos a ver el primero, y vamos a ver que es el más reactivo, sería el halogenuro de ácido. Se dan cuenta que sustituye el OH del ácido carboxílico por halógeno. Normalmente son de cloro y de bromo. Luego tenemos los ésteres, en donde sustituí el H por un grupo alquilo o arilo. Sería el éster. Tenemos los anhídridos. Se dan cuenta que aquí sustituimos el OH por otro grupo acilo, ¿verdad? El grupo, en este caso yo puse que los dos R son iguales, pero pueden ser también diferentes, eso no hay problema. Tenemos las amidas, que sustituimos el OH por NH2.
que sería una amina primaria, una amina no sustituida. Tenemos NHR, que sería una amina monosustituida o amida secundaria. Y luego tenemos un nitrógeno con dos grupos R, pueden ser iguales o diferentes, no importa. Se llama una amida disustituida y sería una amida terciaria. Entonces, estos serían los derivados de ácido puros, ¿verdad? Y luego tenemos el invitado, que es el nitrilo. Vamos a ver después y les voy a explicar por qué es que nosotros lo consideramos como un derivado de ácido a pesar de que no tiene el grupo así. Bueno, entonces vamos a ver que los derivados de ácido también es común encontrarlos en la naturaleza. Los aromas de los flores y frutos se deben en muchos casos a ésteres. Además, todos los aceites vegetales están formados por ésteres que veremos más adelante. Acá tenemos el acetato de bencilo, que es la esencia de jazmín. Tenemos el acetato de isopentilo, que es la esencia de banano, que muchas veces hemos hecho en el laboratorio en algún experimento. Y tenemos el butirato de metilo, que es esencia de manzana. Normalmente esto es lo que se usa en el agua saborizada, ¿verdad? No se utilizan extractos de lo que son los frutos porque saldría muy caro, no, que se utilizan este tipo de ésteres. Bueno, vamos a ver las amidas, ¿verdad? Las amidas se encuentran presentes en muchos productos naturales, como podría ser la cafeína, ¿verdad? Componente del café, té, chocolate y bebidas energizantes, y la piperina, que sería componente principal de la pimienta negra. Y uno de los principales son las proteínas. Las proteínas están unidas por medio de una amida, un enlace amida, que se llama un enlace peptídico, que lo vamos a ver posteriormente. Ustedes lo verán en lo que es bioquímica. Entonces acá tenemos la cafeína, se dan cuenta que acá tenemos una amida especial, ¿verdad? Que aquí tiene una amida para un lado y tiene otra amida para el otro lado, igual esta es una amida. Ahora estos pues esta es una imina y esta es una amina terciaria. Acá tenemos la piperidina, se dan cuenta que aquí tenemos el enlace amida, ¿verdad? Que sería una amida disustituida. Acá sería una amida monosustituida. Bueno, entonces realmente es importante que ustedes sepan estos conceptos generales de los derivados de ácido. Bueno, además tenemos antibióticos como la penicilina y los enlaces que se unen a los dipéptidos, lo que les decía, dos aminoácidos, y las proteínas, miles de aminoácidos. Y podemos encontrarlos en la cubierta protectora de insectos y crustáceos como quitina, que es un polisacárido con enlaces amida lateral. Se dan cuenta que aquí, muchas veces, como les he recalcado, siempre a nivel natural, los compuestos están formados por un sinnúmero de grupos funcionales y por eso es importante que ustedes los conozcan. Entonces la penicilina G, que es un antibiótico, se dan cuenta que aquí tiene el enlace amida, pero tiene un ácido carboxílico, tiene un sulfuro, tiene otra amida de este lado y tiene un grupo aromático. Ok, tenemos la glicina, que es un aminoácido, se dan cuenta que aquí tiene el ácido y aquí tiene el grupo amino. A este se le denomina alfa porque acuérdense ustedes que alfa sería la nomenclatura que se utiliza para cuando es nombre común. Entonces se dan cuenta que acá este compuesto se llama glicina, que es uno de los aminoácidos que constituyen nuestras proteínas y se abrevia como GLI. Entonces este sería un mono. Ahora miren acá, este sería un péptido y aquí tenemos un dipéptido que está formado por dos moléculas de glicina. Pero miren acá, el enlace que está uniendo a las dos moléculas es un enlace amida. A esto se le denomina enlace peptídico. Bueno, entonces acá tenemos la quitina, que es un polímero. Se dan cuenta que esta cadena que está acá son azúcares, ¿verdad? Por eso se llama polisacáridos. Y en uno de los sustituyentes que tiene, en este caso, si tuviera un OH acá sería la celulosa, solo que acá sustituimos el OH por un grupo amido
Y ahí tenemos la quitina, que es la cubierta fuerte o la cubierta dura que tienen los arácnidos, ¿verdad? Perdón, los arácnidos y los crustáceos, ¿verdad? Ellos tienen exoesqueleto, ¿verdad? Así también como los escarabajos, las langostas, los cangrejos, las jaivas, etcétera. Bueno, vamos a ver acá el grupo nitrilo, que es el primo de los derivados de ácido, como les dije. Entonces el nitrilo puede presentarse como mandelonitrilo, ¿verdad? Que sería una forma de almacenar cianuro no tóxico. Algunos insectos pueden almacenarlo en sus glándulas defensivas y cuando se molesta, o cuando se molestan al insecto, por supuesto, el nitrilo con una enzima que produce su rápida disociación, produciendo una mezcla de benzaldehído y cianuro de hidrógeno tóxico. O sea que, pues con esto va a hacer que sus depredadores huyan, ¿verdad? Y entonces, además, algunas almendras amargas contienen la amigdalina, un glucósido del mandelonitrilo, lo que hace poco atractivas como alimento por ser altamente venenosas. O sea, es una manera de protegerse las plantas. Acá tenemos el mandolonitrilo. Se dan cuenta que acá tenemos el nitrilo y está unido a lo que es un carbono metilo que está unido a un benceno y está unido a un OH. Ese sería el mandelonitrilo. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la amigdalina que tiene el mandelonitrilo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Déjenme ver. Les voy a hacer la reacción. Entonces, lo que hacen los insectos y lo que pasa en el estómago es que yo tengo el mandelonitrilo. Tengo el mandelonitrilo. Y entonces la reacción que hace es, se forma el aldehído más el ácido cianhídrico. Este ácido cianhídrico no es gaseoso, jóvenes, pero sí es tóxico. Entonces este proceso se puede dar con el escarabajo que se llama escupidor, produce el ácido cianhídrico que es tóxico. Entonces con eso ya sea que mate a sus depredadores o los espanta. Y luego también esto se puede pasar en el estómago al disociar la molécula esta, la amigdalina, produciría lo que es el mandelonitrilo y el mandelonitrilo en el estómago se transformaría en esto. Entonces sería tóxico para el que consume. Pero fíjense, jóvenes, que la naturaleza es tan sabia, diríamos, en realidad pues es la evolución, eh, que por ejemplo en los trópicos todo lo que son almendras pues tienen este compuesto, la amigdalina, que sirve para protección de que no se coman. Pero fíjense que por ejemplo lo que son los loros, las guacamayas, las pericas consumen este tipo de cuestiones. Además también tienen su pico especializado para poder romper estas cáscaras, ¿va? Que ustedes saben que es bastante difícil de romper, ¿va? Cuando tenemos en Navidad a veces nos venden estos frutos secos que hay que quebrarlos como podamos, ¿verdad? Para sacar la semillita. Bueno, pues entonces fíjense pues qué es lo que hacen estos pájaros. Pues lo que hacen es lo siguiente. Fíjense que los pájaros estos consumen la arcilla que está en la orilla de los ríos. Y esta arcilla lo que hace es de que absorbe el ácido cianhídrico, por lo cual no les causa ningún daño a estas aves. Se dan cuenta cómo han evolucionado estas aves para poder consumir lo que es la arcilla y esta les neutraliza el ácido cianhídrico, que es el veneno. Entonces, es importante entender que nosotros realmente estamos destruyendo todo ese balance ecológico, toda esa evolución que ha sido realizada a través de eones de años, eh, la estamos destruyendo pues en siglos, ¿verdad? Ya llevamos un siglo y
y años de la industrialización y hemos destruido una cantidad tremenda de especies, tanto de plantas como de animales. Entonces, vamos a ver los derivados de ácido. Entonces, fíjense, pues tenemos el ácido carboxílico y nosotros, si cambiamos el OH por cloruro, lo podemos transformar en cloruro de ácido. Si transformamos si cambiamos el H por un grupo acilo, lo transformamos en anhídrido. Si cambiamos el OH por un OR, pues lo transformamos en un éster. Y si cambiamos el OH por un NH2, lo transformamos en una amida. Entonces, por eso, estas reacciones son fáciles de hacer, algunas más fáciles, algunas más difíciles, pero por eso es que se llaman derivados de ácido. Porque yo a partir de un ácido carboxílico puedo sintetizar cualquiera de los derivados. Con respecto al nitrilo, pues es muchísimo más difícil hacerlo. Por lo cual, fíjense pues, vamos a ver que el nitrilo, nosotros lo más fácil que podemos hacer es, tenemos el nitrilo y vamos a hacer una hidrólisis, que vamos a aprender ahorita qué es esta reacción ahorita, jóvenes. Precisamente, hidrólisis, que puede ser ácida o alcalina. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener el ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, esta reacción es la que me correlaciona los derivados de ácido con el nitrilo. Entonces, luego de esto yo puedo transformarlo en un halogenuro, lo puedo transformar en un éster, lo puedo transformar en un anhídrido y lo puedo transformar en una amida. Entonces se dan cuenta que aquí está la correlación, esta reacción de hidrólisis es la que me correlaciona el nitrilo con este. Pero la reacción inversa es difícil. Se puede hacer, pero es muy difícil. Entonces el nitrilo lo puedo transformar a ácido carboxílico y el ácido carboxílico lo puedo transformar en cualquier derivado de ácido. Y ahí está la relación con el nitrilo. Aunque no tenga la misma estructura del grupo acilo. Bueno, vamos a ver ahora las propiedades físicas de los derivados de ácido. Como les he venido repitiendo, ¿verdad? Lo que tengo que saber es qué fuerzas intermoleculares tienen los compuestos y así voy a determinar qué propiedades físicas tengan. ¿Se acuerdan que siempre los compuestos que forman puente de hidrógeno tienen propiedades altas? De ahí seguirían los que tienen dipolo-dipolo y por último las más bajas serían los que tienen solo fuerzas de Van der Waals. Bueno, entonces, todos los derivados de ácido tienen propiedades físicas parecidas a los carbonilos, con excepción de las amidas, que pueden tener puente de hidrógeno, pero no todas las amidas. Solo las amidas, no sus primarias y secundarias, porque la terciaria no tiene nitrógeno. Entonces, la amida primaria y no sustituida y las amidas secundarias o monosustituidas sí tienen hidrógeno, por lo cual pueden formar puente de hidrógeno. Entonces, yo ya sé que la amida no sustituida va a ser NH2. Se dan cuenta que tiene dos hidrógenos. Y la monosustituida tiene uno. Pero ya la trisustituida no tiene ninguno porque tiene dos R's. Entonces, estas dos amidas van a tener propiedades físicas bastante altas. Se dan cuenta que forman el enrejado, como vimos. Y pues las que tienen dos hidrógenos van a tener un poquito más altas las propiedades físicas que las que tienen solo uno. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, la solubilidad límite en agua es de 3 a 5, pero un poco mayor para las amidas porque forman puente de hidrógeno. Se dan cuenta que las amidas tienen más afinidad con el agua. Son solubles en disolventes orgánicos polares, porque todos los derivados de esos son polares, porque tienen el carbonilo.
Tienen ésteres, tienen olor agradables a frutas y flores. Los cloruros de ácido, olores fuertes e irritantes, parecidos al ácido que los produjo. ¿Va? Por ejemplo, un cloruro de benzoilo, o sea, un cloruro de acetilo, pues esos tendrían olores a ácido clorhídrico. Ahora los bromuros a ácido bromídrico, los fluoruros a ácido fluorhídrico y los ioduros a ácido iodídrico. Además también tienen olor a pescado en descomposición las amidas, o sea, un olor bastante desagradable. Los anhídridos tienen olor fuerte, similares a los ácidos que lo originan. Por ejemplo, el anhídrido oxálico va a tener olor al ácido oxálico, el anhídrido acético va a tener olor al anhídrido acético, porque siempre va a haber una proporción que se forma del ácido. Vamos a ver las reacciones con derivados de ácido y carbonilos, vamos a compararlas. Se da cuenta que acá tenemos lo que es un derivado de ácido que va a tener una letra Y, que va a ser cualquiera de los grupos de los derivados de ácido, o sea, un halógeno, un OR o un NH o otro grupo acetilo. Estos grupos, para empezar, se consideran como buenos grupos salientes. ¿Y qué significa buen grupo saliente? O sea, que puede salir sin problema, ¿verdad? Por supuesto, vamos a ver que hay diferencia en que sea una amida, que sea un halogenuro, va a haber diferencia, pero esos grupos pueden salir. Pero en el caso de los aldehídos, que tenemos un H y tenemos un R para las cetonas, estos dos grupos no pueden salir. Y por eso es de que los aldehídos y cetonas me dan reacciones completamente diferentes a los derivados de ácido. Vamos a verlo posteriormente. Bueno, vamos a ver la reactividad de derivados de ácido. Vamos a ver primero los factores estéricos, que ya saben que es de tamaño. Acá tenemos, miren, tenemos el derivado de ácido más sustituido, y acá tenemos el derivado de ácido menos sustituido, ¿se dan cuenta? Entonces acá, ¿cuál va a ser más reactivo? Pues va a ser el que tenga menos grupos sustituidos, porque el grupo que va a reaccionar normalmente va a ser el carbonilo. Y si nosotros tenemos alrededor bastantes grupos o cadenas carbonadas, me va a dificultar por impedimento estérico, por impedimento de tamaño, me va a impedir que esta molécula se pueda mover. Entonces acá podemos ver que el más reactivo entonces va a ser el que tenga menos sustituyentes en el carbono alfa, ¿verdad? Entre más sustituyentes tenga, va a ser más difícil que reaccione. Ojo. Vamos a ver factores electrónicos. Entonces acá podemos ver que el que es más reactivo sería el cloruro de ácido, y el que va a ser menos reactivo va a ser la amida. Luego del cloruro de ácido sigue el anhídrido, después el éster, y el más estable o el menos reactivo sería la amida. ¿Estamos? Entonces quiere decir de que yo voy a poder transformar el cloruro de ácido con bastante facilidad, y la amida va a ser más difícil. Eso es importante que tengan los conceptos. Vamos a ver otra forma de ver esto, y esto es importantísimo que lo entiendan. Entonces acá tenemos, se dan cuenta, el cloruro de ácido, como es el más reactivo, quiere decir que va a tener más energía, se dan cuenta. Y la amida, que es la menos reactiva, o sea que es la más estable, se dan cuenta, va a estar hacia abajo. Entonces, luego del cloruro, el más reactivo sería el anhídrido, de ahí el éster y por último la amida. Entonces, fíjense, pues este diagramita tan sencillo nos sirve para entender lo siguiente. ¿Cuál de los derivados de ácido es más fácil de transformar en otro? Pues tenemos que revisar el que sea más reactivo, que en este caso es el cloruro, me va a poderse cambiar fácilmente a cualquiera de los derivados de ácido. Por supuesto, según lo que es la termodinámica, nos dice que entre el producto que se obtiene es más estable, pues más se va a dar la reacción más fácilmente. Entonces, por ejemplo, es más fácil transformar un cloruro de ácido a una amida,
debido a que la estabilización es la mayor que está con estos compuestos. Después sería el éster y después el anhidrio, porque la diferencia de energías es menor, ¿verdad? Igual al contrario, por ejemplo, a mí, la amida, ¿a cuál sería más difícil transformarlo? Pues sería difícil transformarlo al cloruro de ácido, porque es el más inestable. Al que sería más fácil sería el éster, porque tiene una energía más parecida, ¿ok? Entonces, por supuesto, si nosotros vamos de esta energía a estas otras energías, el proceso va a ser endotérmico, o sea que va a ser espontáneo. Pero si nosotros vamos de aquí abajo para arriba, pues el proceso va a ser endotérmico. Perdón, cuando vamos para abajo es exotérmico, pero cuando vamos para arriba va a ser endotérmico porque estos compuestos necesitan energía para estar a una energía mayor, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que entender según la termodinámica. Bueno, vamos a ver la preparación de derivados de ácido. Vamos a preparar a partir de ácidos carboxílicos, ¿bien? Entonces yo voy a poder preparar un cloruro de ácido a partir de un ácido carboxílico, un anhidrio a partir de un ácido carboxílico, un éster a partir de un ácido carboxílico y una amida. ¿Ok? Bueno, entonces ahora miremos. La primera conversión, que va a ser la más fácil, ¿se acuerdan ustedes que este es el cloruro de ácido, es el derivado de ácido más reactivo o menos estable? Entonces vamos a ver que utilizamos con cloruro de tionilo, SOCl2, o pentacloruro de fósforo. Esos son los dos reactivos que utilizamos. Entonces, si yo utilizo cloruro de tionilo, pues lo puedo utilizar como disolvente el cloroformo, o puedo utilizar diclorometano, dependiendo. Entonces, se da cuenta que aquí tengo mi ácido carboxílico, y esto me lo va a transformar a cloruro de ácido. ¿Ok? El rendimiento es bastante bueno. Luego también puedo utilizar el pentacloruro y calor. Entonces, al igual, sustituyo el OH por cloro, entonces se forma un cloruro de ácido y obtengo el compuesto que quiero. Estas reacciones son reacciones bastante fuertes. Por ejemplo, el cloruro de tionilo produce ácido clorhídrico que es tóxico y venenoso, pues normalmente esto se hace en lo que es campana de extracción. Luego también tengo el pentacloruro de fósforo, que es un reactivo bastante inestable, o sea, puede explotar. Entonces también esto lo debo hacer en una campana de extracción. Pero estos compuestos, tanto el cloruro de tionilo como el pentacloruro de fósforo, son considerados precursores de arma química, por lo cual estos compuestos se pueden comprar únicamente solicitando un permiso al Ministerio de la Defensa. Bueno, entonces vamos a ver ahora la conversión de ácidos carboxílicos en anhídridos de ácido. Entonces acá el anhídrido más famoso de todos los anhídridos es el anhídrido acético, que es el que se utiliza más a nivel industrial. Entonces, ¿cómo se sintetiza el anhídrido acético? Entonces el ácido acético le agrego fosfato de aluminio, 700 gramos, obtengo la acetena, que sería un intermediario, luego la hidrato y le agrego ácido acético y obtengo el anhídrido acético. Así es la forma. Entonces, esta se llama acetena, ¿por qué? Porque la acetena se forma a partir de la acetona a temperatura y obtengo la acetena, ¿verdad? Por eso se llama acetena, porque se deriva del acetón. Por supuesto aquí no es el caso, ¿verdad? Aquí se pone acetena porque es el producto que se forma, joven. Entonces esa es la forma más fácil de sintetizar el anhídrido acético, que es el compuesto o el anhídrido que más se utiliza a nivel industrial. Se utiliza para la reacción que se llama de acetilación, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora a partir de ácidos carboxílicos y calor, dicarboxílicos. Acá tengo el ácido succínico. Si yo le agrego calor, se me forma el anhídrido succínico. Se dan cuenta que se forma el anhídrido porque el anillo es de 5 y es estable. A esta reacción se le llama deshidratación porque forma agua, ¿verdad? El otro anhídrido que puede formar sería por ejemplo, el anhídrido ftálico. También puede formar un anillo. ¿Por qué? Porque el anillo es de 5, ¿verdad?
Entonces formaría el anhídrido ftálico, ¿ok? O sea, tengo el ácido carboxílico, tengo 200 grados y formo el anhídrido ftálico. Bueno, vamos a ver la conversión de ácidos carboxílicos en ésteres. Entonces vamos a ver las sales de ácido carboxílico y un halogenuro de alquilo. Entonces, por ejemplo, acá tengo lo que es la sal del ácido carboxílico, o sea que lo neutralizo con hidróxido de sodio, por ejemplo el ácido butírico, le agrego hidróxido de sodio, se me forma el butanoato de sodio. Luego agrego un halogenuro, en este caso halogenuro de metilo, entonces hay una reacción de sustitución nucleofílica SN2 y se me forma el butanoato de metilo, 97%. Lo que es la nomenclatura se me había olvidado, les voy a subir un documento en el cual está el resumen de lo que es la nomenclatura de los derivados de ácido. Pero esto no se les va a evaluar en el examen, jóvenes, solo para que ustedes tengan el documento y puedan consultarlo a la hora que tengan cualquier duda, ¿ok? Bueno, entonces, también el ácido carboxílico con alcohol catalizado en medio ácido, que se llama esterificación de Fischer, ¿verdad? Entonces acá tengo el ácido, tengo el alcohol, tengo el medio ácido y se me forma lo que es el éster. Se dan cuenta que aquí el ROH es el que me sustituye al OH al formarse el éster. En este caso, el ROH debe ser un alcohol pequeño. Funciona excelente con etanol y con metanol. Vamos a ver un ejemplo del ácido mandélico. Se da cuenta que le agrego etanol. El etanol es el disolvente en medio ácido y lo que obtengo es el mandelato de etilo. Luego vamos a revisar cómo es la reactividad. Miren, pues la reactividad en una esterificación, los alcoholes más pequeños van a reaccionar más fácilmente. El metilo, el primario, el secundario, el terciario es el que va a reaccionar en menor proporción debido al impedimento estérico. E igual, los ácidos carboxílicos que van a reaccionar más fácilmente van a ser los que no tengan impedimento estérico. El que es más fácil de reaccionar sería el ácido fórmico o el ácido metanoico. De ahí seguiría el ácido acético y de ahí el ácido acético sustituido por un grupo R, por dos grupos R y por tres grupos R. Entonces, entre más sustituido esté el ácido, es más difícil que reaccione por impedimento estérico. Además, también el alcohol debe ser pequeño para que reaccione lo más rápido posible. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la conversión de lo que es el ácido carboxílico en amidas. O sea, pasar de ácido carboxílico a lo que es una amida. Fíjense que esta reacción tiene un problema. ¿Y cuál es el problema que tiene? Pues fíjense pues que el ácido carboxílico, su nombre lo dice, es un ácido y lo que es el amoníaco o las amidas son base. Entonces, la principal reacción que me va a dar va a ser una reacción ácido-base de neutralización. Entonces, aquí yo no lo puedo sintetizar directamente. Fíjense, pues si yo agrego ácido carboxílico y le agrego amoníaco para sintetizar la amida primaria, lo que pasa es de que el amoníaco no me ataca al carbonilo, sino que se neutraliza con el hidrógeno del OH, me forma la sal y me forma la sal cuaternaria de amonio. Entonces, en este caso, no me da la reacción. Si yo tengo una amida primaria para que me dé una amida secundaria, fíjense, igual, el nitrógeno no me ataca al carbonilo, sino me neutraliza el H, me da el carboxilato y me da la sal cuaternaria de amonio. Entonces no me reacciona. Y con la secundaria igual se neutraliza el hidrógeno, me forma la sal y me forma la sal cuaternaria de amonio. O sea que yo no puedo sintetizar directamente las amidas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues la tengo que preparar en forma indirecta. Entonces, ¿qué es lo que hago yo?
Pues lo que hago es de que yo transformo mi ácido en un cloruro de ácido utilizando ya sea el pentacloruro de fósforo o ya sea el cloruro de tionilo. Obtengo el cloruro de ácido, luego sí ya le puedo echar directamente amoníaco, amina primaria, amina secundaria. Si le echo yo amoníaco, pues va a haber o se va a formar una amida primaria o no sustituida. Si yo le agrego una amina primaria, se me va a formar una amida secundaria o monosustituida. Y si yo le agrego una amina secundaria, se me va a formar una amida disustituida o terciaria. Entonces, así es como sintetizo yo estos compuestos. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Identificamos los diferentes derivados de ácido, en dónde se encuentran los derivados de ácido, por qué se denominan derivados de ácido, las propiedades físicas de los derivados de ácido, que vimos que los que tienen mayores propiedades físicas son las amidas primarias y secundarias, las terciarias no porque no tienen puente de hidrógeno. Vimos la comparación entre sustitución nucleofílica al alquilo y al acilo. ¿Ok? Y vimos la reactividad de derivados de ácido. Preparación de derivados de ácido a partir de ácidos carboxílicos. Y el documento de nomenclatura se los voy a incluir, se los voy a poner acá de una vez, jóvenes. Aquí esto se me olvidó, antes de propiedades físicas les voy a agregar esto. Se lo voy a agregar acá. Entonces la nomenclatura de derivados de ácido se los voy a incluir en un documento que les voy a subir en la semana, que eso no se lo he subido, pero se los voy a subir ahorita. Es que me deja esto porque no sé por qué. Entonces les voy a poner en el, ahorita más tardecito les voy a subir el documento para que ustedes lo tengan a mano a la hora de que quieran al consultar alguna vez la nomenclatura, ¿verdad? Bueno, entonces con eso terminamos lo que es esta y vamos a continuar. Espero yo que les haya quedado claro. Cualquier duda ya saben que me la pueden preguntar el día jueves 3 de noviembre. Me la pueden preguntar. Déjenme ver que les voy a tratar de hacer esto.
Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que es la unidad 4 parte 7, que sería la última presentación de la unidad 4 para terminar los compuestos con compuestos orgánicos con oxígeno. Y bueno, entonces vamos a ver ahora lo que son las reacciones, ¿verdad? Por supuesto, aquí vamos a ver resumido esto, ¿verdad, jóvenes? Porque hay muchas reacciones de derivados de ácido, ¿verdad? Desgraciadamente el tiempo no nos alcanza, ¿verdad? Para ver todas las reacciones, pero una de las reacciones que no vemos y son importantes en bioquímica son las condensaciones, pero es demasiado el material para poder ver todo. Bueno, vamos a ver, el primer objetivo sería conocer y entender las interconversiones entre los diferentes derivados de ácido. 2. Conocer las reacciones de hidrólisis de los diferentes derivados de ácido. ¿Qué es lo que se produce? Bueno, de ahí sería conocer las reacciones de alcohólisis de los diferentes derivados de ácido y qué es lo que producen. 4. Conocer las reacciones de amonólisis y aminólisis de los diferentes derivados de ácido y qué se produce. 5. Conocer las reacciones de oxidorreducción con reactivos reductores y qué es lo que se produce. 6. Conocer las reacciones de oxidorreducción con reactivos de Grignard y qué es lo que se produce. Bueno, entonces, fíjense pues, las reacciones de derivados de ácido son bien fáciles de ir entendiendo, pero debemos de entender el principio con los cuales se van a trabajar. Bueno, entonces a estas reacciones se les llama interconversiones, ¿verdad? Porque nosotros podemos transformar un derivado en otro, ¿verdad? Con facilidad. Y esto se utiliza mucho en las reacciones bioquímicas que ustedes van a ver en sus cursos correspondientes, ¿verdad? Y así es como, pues cada reactivo o cada compuesto va a tener diferente energía. O sea que nosotros a la hora de que estamos trabajando con compuestos químicos, estamos trabajando con energía condensada en enlaces químicos. Y esa es la energía que se utiliza para hacer los diferentes procesos, ¿verdad? Ya sea a nivel bioquímico, a nivel industrial, etcétera. Entonces, eso es cómo la energía se puede estar guardando en los enlaces que se están formando, ¿verdad? Eso es básico entenderlo. Bueno, entonces fíjense pues, si yo tengo un derivado, cualquier derivado de ácido, le agrego agua, me va a dar un ácido carboxílico. Entonces, la reacción se llama hidrólisis. Entonces, cuando yo diga que un derivado de ácido lo hidrolizo, significa que voy a formar el ácido carboxílico. Ojo, ese sería el primer pilar de las reacciones de interconversión. O sea, en este caso, otra cosa importante, el agua es un nucleófilo débil, por lo cual esta reacción necesita catálisis, ya sea catálisis ácida o ya sea catálisis básica. Ojo, con eso ya les dije varios tips. Ahora vamos a ver si un derivado de ácido lo transformo en un éster. Lo que utilizo como nucleófilo es un alcohol. Entonces por eso esta reacción se llama alcohólisis. Entonces la reacción de un derivado de ácido con un alcohol siempre me va a dar un éster y se llama alcohólisis. ¿Ok? Bueno, luego tengo, si yo tengo, fíjense pues aquí hay un error y se los voy a corregir de una vez. Si yo tengo mi derivado de ácido,
yo puedo tener varias reacciones. Bueno, vamos a ver la primera. Si yo le agrego amoníaco, o si yo le agrego amina primaria o amina secundaria, ¿verdad? Entonces, si yo agrego amina primaria o secundaria, se llama aminólisis. ¿Ok? Pero si yo le agrego amoníaco, se llama amonólisis. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir, pues, jóvenes? Quiere decir de que los dos procesos me van a formar una amida, pero va a ser diferente amida. Entonces, si yo tengo entonces, ¿qué voy a formar? Si yo le he hecho NH3, voy a formar una amida primaria. ¿Ok? Si yo le he hecho amida primaria, voy a formar una amida secundaria. Si yo le he hecho una amina secundaria, voy a formar una amida terciaria o disustituida. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia, jóvenes. O sea que cuando se me forma una amida, puedo tener dos tipos. Si hecho amoníaco se llama amonólisis, y si hecho amida tengo aminólisis. Entonces esa sería amina secundaria y esta sería amida primaria. ¿Ok? Bueno, entonces, ojo, eso no está claro ahí, ¿verdad? Pues se los pongo yo ahí mejor para que ustedes miren cómo es el asunto. Bueno, entonces, ahora si ustedes agregan lo que es un agente reductor, ¿se acuerda que un agente reductor normalmente es agregar hidrógenos, ¿verdad? Y luego, entonces, ustedes pueden tener si ustedes le agregan hidruros, o sea, hidrógenos con carga negativa, el primer paso sería la formación de un aldehído. Y si ustedes lo hacen reaccionar con otro mol, entonces por ejemplo ustedes tienen acá tienen el derivado de ácido, le agregan un hidruro, ¿ok? Lo primero que obtienen es un aldehído, ¿ok? Pero si ustedes le agregan otro hidruro, lo que ustedes van a obtener es un alcohol primario, ¿ok? Ojo, un alcohol primario, ¿ok? Igual cuando ustedes agregan si ustedes agregan a un derivado de ácido, agregan el reactivo de Grignard, que sería RMGX, le agregan un mol y lo que ustedes van a obtener es la acetona. Y si ustedes agregan otro mol de reactivo de Grignard, lo que van a obtener es el alcohol
terciario. ¿Ok? Bueno, entonces, si agregan un mol de hidruro, forman el aldehído. Si agregan otro mol, al alcohol primario. Ahora, si agregan reactivo de Grignard, un mol cetona primero y después otro mol alcohol terciario. Bueno, entonces, estas dos reacciones son reacciones que se denominan redox, ¿verdad? O reacciones de oxidorreducción. Bueno, entonces, eso sería lo que es las reacciones de los derivados de ácido. Se dan cuenta que tenemos cuatro pilares. Tenemos el pilar hidrólisis, tenemos el pilar alcohólisis, tenemos el pilar aminólisis y amonólisis, tenemos el cuarto pilar que sería reducción o oxidorreducción, que sería con reactivo de Grignard y con reactivo con hidruro, generadores de hidruro. Bueno, entonces, el primer pilar, como dijimos, es hidrólisis, reacción con agua para dar un ácido. Ya sabemos que el agua es un nucleófilo débil, por lo cual necesita hidrólisis. De ahí tenemos el segundo pilar, que sería alcohólisis, reacción con alcohol para producir un éster. Tenemos el tercero, que sería amonólisis, reacción con amoníaco, y aminólisis, reacción con aminas para originar amidas. Y el cuarto pilar sería óxido reducción. El primero sería agente reductor hidrógeno para generar primero un aldehído y un alcohol primario. De ahí adición de reactivo de Grignard para generar una acetona primero y de ahí un alcohol terciario. Entonces, esos son los cuatro pilares de las reacciones de interconversión. Vamos a ver lo que es la hidrólisis alcalina o saponificación. Entonces, en este caso se dan cuenta de que saponificación, vamos a ver de que viene sapo del latín, que significa jabón. Esta fue la reacción original con la cual se preparaba jabón, ¿verdad? Entonces, miren pues, ahora acá tengo un derivado de ácido cualquiera, le agrego OH. Se dan cuenta que el OH sería el nucleófilo, tiene carga negativa, el carbono cargado parcial positiva sería el electrófilo, el nucleófilo ataca al carbonilo, se llamaría adición nucleofílica, es lenta porque este carbono, en este caso tiene una hibridación sp2 y aquí tiene una hibridación sp3. Siempre cuando hay intercambio de hibridaciones, la reacción es lenta debido a que se tienen que mover todos los elementos o los enlaces que están alrededor del carbono. Bueno, luego de eso, ¿qué pasa? Hay una eliminación. Se dan cuenta que los electrones del oxígeno vuelven a generar el carbonilo y el grupo Y sale, ¿verdad? Que es el diferente derivado de ácido. Entonces me queda, en este caso, se dan cuenta, el ácido carboxílico. Pero como el medio es alcalino, entonces el ácido va a ser neutralizado con el hidróxido y me va a formar la sal del ácido y me va a formar el agua. Entonces vamos a ver ahora la hidrólisis de halogenuros de ácido. Entonces fíjense pues, esta hidrólisis debería de ser muy fácil, porque tenemos nosotros el derivado de ácido más reactivo y entonces debería reaccionar fácilmente, pero tiene unos inconvenientes que es importante que los entendamos. Primero, los problemas de esta reacción no es la reactividad, sino la solubilidad de los compuestos orgánicos en agua, por lo cual hay que utilizar un disolvente polar. Fíjense pues, el cloruro de ácido es insoluble en agua. Entonces, si dos sustancias no son solubles, pues la reacción se da muy poco. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues entonces utilizo un disolvente polar que me disuelva tanto
al cloruro de ácido como al agua. Y entonces ahí la reacción se da muy fácilmente. Bueno, entonces, ¿qué disolventes puedo utilizar? Entonces, yo podría utilizar como disolventes para esta reacción el THF, que sería el tetahidrofurano, que es un disolvente polar que me disolvería tanto al agua como al cloruro de ácido. Bueno, entonces puedo utilizar el THF, tetahidrofurano, ¿verdad? Podría formar lo que puse yo ahí, que es el dioxano, que son disolventes polares. Entonces, este me va a disolver tanto al cloruro de ácido como al agua, y entonces la reacción de hidrólisis se me va a dar muy fácilmente. ¿Ok? Bueno, vamos a ver la hidrólisis de anhídridos. La hidrólisis de anhídridos, vamos a poner el que, como les decía, el más utilizado. Si yo hidrolizo este anhídrido acético, lo que voy a obtener son 2 moles de ácido acético. La reacción se da fácilmente, pero otra vez el mismo problema. En este caso, el anhídrido acético es insoluble en agua. Entonces, a pesar de que la reacción se debería dar fácilmente, no se da por la falta de solubilidad. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Al igual que el anterior, ¿verdad? Debemos utilizar disolventes polares como el dioxano y el tetrahidrofurano que habíamos mencionado. Entonces, utilizando estos disolventes, pues ya me funciona bien la reacción y da rendimientos bastante altos, ¿verdad? Ojo, si yo no he hecho estos disolventes, la reacción no se da. Vamos a ver la hidrólisis de ésteres, que aquí fue donde se originó la palabra saponificación, ¿verdad? De la hidrólisis de este derivado de ácido. Entonces acá tengo un éster, agrego OH, agua, tengo calor y obtengo la sal del ácido y obtengo el alcohol. La sal del ácido es la que forma el jabón. Entonces, necesita catálisis alcalina debido a que la reactividad del éster es baja. ¿Se acuerdan ustedes que después de la amida es el más estable? O sea que reacciona con dificultad. Además también el nucleófilo es débil, también necesitan lo que es la catálisis ácida o básica, en este caso es básica. Entonces miren, ¿en dónde se utiliza más esto? Pues por ejemplo en la saponificación de aceites. Nosotros vamos a través de un aceite, vamos a sintetizar un jabón. Eso lo hacemos nosotros en el laboratorio también, ¿verdad? O sea, nosotros llevamos una manteca, normalmente utilizamos manteca, ¿verdad? Manteca vegetal o podríamos usar aceite. Y entonces el aceite va a hacer, o la manteca está formado por este azul que sería la glicerina, que es el alcohol, ¿bien? Y el ácido graso de alto peso molecular, que sería en este caso la urina, que es de 12, miren. Puede ser, dependiendo del aceite, puede variar, ¿va? Puede ser el ácido palmítico, puede ser palmitato, puede ser laureato, puede ser meristinato, ¿verdad? Puede variar, dependiendo del aceite que sea. Entonces, por ejemplo, yo le agrego hidróxido de sodio, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hidrolizar los enlaces ésteres. En este caso tengo 3 enlaces ésteres, por lo cual yo voy a obtener 3 moléculas del ácido carboxílico en forma de sal y en este caso voy a obtener la glicerina, que es la que formó los enlaces éster con los ácidos grasos. ¿Se dan cuenta? Obtengo una molécula de glicerina y 3 moléculas de laurato de sodio. Entonces, este laurato de sodio es lo que sería el jabón. La glicerina sería un subproducto, ¿verdad? Y entonces, así es como se forma el famoso jabón de manos, ¿verdad?
Vamos a ver la hidrólisis de amidas. ¿Ok? Entonces, la reacción es muy lenta y necesita catálisis ácida o básica. Condiciones muy rigurosas por la baja reactividad de las amidas. ¿Se acuerdan ustedes que las amidas son las que reaccionan más lentamente? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo necesito ácido sulfúrico concentrado y normalmente temperatura y me da un buen rendimiento, ¿men? Porque me transformó la amida a ácido carboxílico. Pero el tiempo que se necesita para hacer esa reacción es muy alto. Y acuérdense ustedes que para los procesos industriales, como dicen los gringos, time is money. Entonces, y también se necesita mucha energía, por lo cual sale muy costosa, ¿verdad? Entonces hay que buscar otras formas de sintetizar el ácido. Acá, miren pues, acá yo tengo esta reacción y esta reacción puede ser un poco confusiva debido a qué. Debido a que, si se dan cuenta ustedes, en la de arriba, y eso es lo que tienen que tomar en cuenta, jóvenes. En la que tienen ustedes arriba, tienen CH3, CH2, CH2, CH3, y de ahí tienen CONH2. Entonces, cuando usen ustedes el proceso de ácido sulfúrico, le vamos a poner un 80% y acuoso y calor, ¿verdad? Les vamos a poner unos 60 grados centígrados. Entonces, fíjense pues, aquí ustedes van a obtener el enlace que se va a romper, es este enlace, ¿va, jóvenes? Entonces, ¿qué van a obtener ahí? Pues lo que van a obtener es el compuesto que está puesto ahí en su presentación, que sería el ácido porque está en medio neutro, pero también van a obtener NH4 más, ¿verdad? Que sería otro producto. ¿Ok? Entonces, ojo, tienen que obtener dos productos. En este caso, el que me interesa es el ácido. Pero miren, en el otro compuesto que está abajo no me interesa el ácido. Lo que me interesa más la amina. Entonces, miren pues, ustedes tienen aquí me interesa más la amina que lo que es el ácido. Se dan cuenta que aquí este es el ácido. Y entonces aquí cuando hago la hidrólisis, se dan cuenta que utilizo KOH 40% y utilizo 100 grados centígrados. Se dan cuenta que es temperatura. Y normalmente, ¿cuántos son? 24 horas de hacer esto en reflujo. Bueno, entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a romper qué enlace. Entonces, es lo que tengo que tener claro. Voy a romper este enlace. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, como es medio alcalino, no voy a obtener el ácido, sino que voy a obtener la sal con sodio. ¿Y qué voy a obtener? De este lado la amida. Entonces acá voy a tener NH2, voy a obtener el benceno y voy a obtener este. Entonces se dan cuenta que aquí obtengo el ácido y aquí obtengo la amida, la amina. En este caso, el ácido pues es el ácido acético, que es muy común, pero la amida no. Entonces aquí lo que me interesa es la amida. Entonces tengo que tener cuidado de que acá voy a obtener siempre dos productos, ¿verdad? Pero dependiendo, el ácido acético es muy común, el amoníaco es muy común, entonces aquí me interesa más el ácido, en cambio acá me interesa más la amina. Entonces, ojo, siempre se va a formar dos productos. ¿Estamos chicos o no? Igual para las hidrólisis, ¿verdad, jóvenes? Donde podemos ver acá, miren pues, regresando.
Se dan cuenta que aquí en este éster obtenemos dos productos. ¿Por qué? Porque el enlace que se va a romper es este enlace. Pero acá tengo la característica de que este alcohol tiene tres alcoholes y es lo que forma los tres ésteres con los ácidos grasos. Entonces se dan cuenta que aquí, en este caso, a nivel industrial, me interesa tanto la glicerina como la sal del ácido. ¿Por qué sal? Porque está en medio hidróxido. Entonces, con la sal del ácido, yo puedo sintetizar el jabón y la glicerina es un subproducto que me sirve, que también lo vendo a la industria farmacéutica. Entonces, ojo, con las hidrólisis o con las reacciones de derivados de ácido siempre voy a obtener dos productos. Eso es lo que no me debo de olvidar. Algunas veces no lo pongo porque no me interesa. En el caso de la primera reacción que tenemos ahí en la pizarra, pues el amonio no me interesa de nada. Y en la segunda, la sal del ácido acético no me interesa de nada, no, que la amina. Aquí vamos a ver la reacción que nos une a lo que es los derivados de ácidos y el nitrilo. Les acuerda que se les dije que es la reacción de hidrólisis. Entonces miren, pues el nitrilo tiene dos estructuras de resonancia. Se dan cuenta que un enlace pi puede romperse. Me va a quedar una carga positiva al carbono y una carga negativa al nitrógeno, porque es más electronegativo el nitrógeno, por lo cual atrae más los electrones. En este caso, la reacción es muchísimo más difícil que las amidas, o sea que quiere decir de que este compuesto es más estable que las amidas. Necesita condiciones muy rigurosas, porque es muy estable, ¿verdad? Ahora miremos acá. Entonces ahora miren qué es lo que pasa. Cuando yo hago la hidrólisis de este compuesto, se dan cuenta que la tengo que hacer en dos etapas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí, jóvenes? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, que tengo el compuesto que tengo ahí, CH2, C, CH3, CH3, no CH2, CH2, CH3, y tengo CH2 y el nitrilo. Bueno, entonces fíjense pues, la primera yo le agrego KOH, normalmente una concentración de el 30 al 40%, o sea que está concentrado. Luego, temperaturas de 200 grados, miren qué grandes. Y voy a hacer este proceso por 6 horas, miren la energía que se necesita. Luego, utilizo como disolvente el etilenglicol. Se dan cuenta que el etilenglicol va a tener dos OH. Ok, esas serían mis condiciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que obtendría en la primera etapa? Fíjense pues, lo primero que obtengo yo en la primera etapa es CH2, CH3, CH2, CH3, CH2. Y lo que obtengo yo primero es una amida. Fíjense pues, a partir de un nitrilo, la hidrólisis, la primera parte va a ser una imida. Y luego, ¿qué hago yo? Hidrolizo, ¿verdad? H3O más delta T, ¿verdad? Y entonces lo que yo obtengo después de obtener la amida es la hidrólisis de la amida. Obtengo, en este caso, como utilicé un medio ácido, obtengo el ácido. Entonces, pero miren, este proceso pues es un proceso bastante difícil, ¿verdad? Porque bastante caro. Además de difícil, caro. Bueno, aquí tengo también, miren, la hidrólisis. Entonces,
el nitrilo voy a obtener como producto intermediario siempre la amida. La amida primaria. Aquí no lo puse, ¿verdad? Pero sí, primero hidrolizo a amida, que así es el mecanismo, pero no, eso no lo miramos con ustedes. Y luego obtengo, en este caso, como es un medio ácido, pues entonces obtengo el respectivo ácido. Se dan cuenta, 75% de ácido sulfúrico en concentración es bastante concentrado. Además, miren la temperatura, 150 a 190 grados. Miren cuántas horas la debo de tener, 5 horas. Se dan cuenta el tiempo que yo utilizo para hacer la reacción. O sea, es bastante grande. Entonces, solamente si el producto justifica lo que es el alto costo de producción, pues es viable hacerlo. Porque acuérdense ustedes que a nivel industrial, pues lo que son las reacciones se hacen porque porque son rentables, ¿va, jóvenes? Porque ustedes a la hora de estar trabajando a nivel industrial no van a estar haciendo una cosa con pérdida, ¿va, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a ver lo que es la alcólisis. Ya vimos la hidrólisis. Entonces vimos que, para resumir, en la hidrólisis vamos a necesitar catálisis ácida o alcalina porque el agua es un nucleófilo débil. Bueno, segundo, por ejemplo, en el caso de lo que son los anhídridos y los cloruros de ácido, el problema que tienen es de que no son solubles en agua, por lo cual nosotros debemos utilizar disolventes polares. ¿Y cuáles son los que utilizamos? Pues el tetrahidrofurano y el dioxano. Entonces, con esos disolventes no tenemos ningún problema con la hidrólisis. Y se acuerdan que en la hidrólisis lo que voy a obtener yo es un ácido carboxílico. Por supuesto va a depender de qué medio estén. Si ustedes están en un medio ácido o neutro, pues van a obtener el ácido. Pero si ustedes están en un medio alcalino, van a obtener la sal del ácido. Entonces, esas serían las cosas más importantes que ustedes deben tomar en cuenta, por favor, jóvenes, y que se les evalúe en el examen. Bueno, vamos con el segundo pilar de lo que son las reacciones de los derivados de ácido. Bueno, entonces vamos a repasar con la alcólisis. ¿Cuál es el producto de reacción? Pues como no tengo presencialidad, pues lo que se me va a formar es un éster. Ojo, un éster. Y esas son las cosas que deben ir estudiando ya. Bueno, ¿cuáles son los sustratos? Pues los sustratos van a ser cualquier derivado de ácido, ¿ya? Bueno, ahora, ¿quién sería el nucleófilo que ataca? Pues como se llama alcólisis, se dan cuenta que sería el alcohol, ¿verdad? ¿Y a quién va a atacar? Pues va a atacar a los derivados de ácido. Bueno, entonces el mecanismo de reacción es igual al visto anteriormente, donde el sustrato es el derivado de ácido y el nucleófilo es el alcohol. Y las condiciones generales dependerán del sustrato. Entonces, voy a revisar cuánto llevo. Entonces, vamos a ver, como yo no les voy a pedir el mecanismo a jóvenes, que no estamos nosotros a ese nivel. Bueno, entonces, ¿qué tipo de nucleófilo sería el alcohol? Pues ya vimos que es un nucleófilo débil. ¿Cómo afectaría a la reacción? Pues necesita catálisis, ¿verdad? Ya sea ácida o básica, debido a lo que es débil. Vamos a ver la preparación de ésteres a partir de haluros de acilo. Ok, bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo mi cloruro de ácido, tengo el alcohol isobutílico, ya sea medio alcalino o medio neutro. Entonces, en este caso se dan cuenta que utilicé un medio alcalino y entonces yo obtuve el acetato de isobutilo, o sea que sustituí el alcohol
en lugar del cloruro. Se dan cuenta que el O fue el que atacó. Tengo el acetato de isobutilo, tengo el cloruro de sodio y tengo el agua. Luego, acá puedo ver que en este caso, miren, tengo tres componentes. Tengo el alcohol, que sería el nucleófilo. Tengo el cloruro de ácido, que sería el sustrato. Y esta amina terciaria, que sería la base. Acuérdense ustedes que todas las aminas son bases. Bueno, entonces, ¿ahora qué es lo que pasa? Pues este me va a atacar al carbonilo, me va a sustituir al cloro, pero se dan cuenta que cuando se une este oxígeno, este OH al carbono, le va a quedar una carga positiva. Entonces el hidrógeno que tiene acá me lo va a extraer la sal. Entonces se dan cuenta que acá me quedó la amina protonada, acá tiene el protón, y me va a quedar el éster. Así de sencillo, joven. Entonces puede ser, en este caso se dan cuenta, como tenía un medio alcalino, el OH va a ser también el que me va a extraer el hidrógeno. En cambio acá, como no lo tengo en medio alcalino, pues sería la amina terciaria. Bueno, entonces estas reacciones se llevan a cabo en presencia de una base que ayudaría a la neutralización del ácido producido, y lo cual desplaza el equilibrio hacia la dirección directa, que es la formación del éster. Vamos a ver la preparación de ésteres a partir de anhídridos. Entonces acá tengo, miren, se dan cuenta, tengo un alcohol, que en este caso sería un fenol, y este me va a atacar a uno de los carbonilos, cualquiera de los dos. Se me va a abrir este, ¿verdad? Se dan cuenta que acá el alcohol atacó a uno. Luego, cuando se me regenera, esos mecanismos, joven, no se preocupen, no lo voy a preguntar. De ahí se regenera esto y lo que se va es el otro, se va el acetato, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queda acá? Acetato de sodio. Entonces ahora se dan cuenta que se formó el enlace oxígeno del acetato con lo que es el anillo aromático. En este caso se dan cuenta ustedes que es la síntesis de la aspirina, que también muchas veces la hacemos en el laboratorio. El nombre de la aspirina es ácido acetil salicílico. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que acá esto es lo que sería la aspirina, este sería el ácido salicílico. En este caso, fíjense pues, el medicamento sería el ácido salicílico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense pues, en el estómago, como tenemos un medio ácido, se me hidroliza este éster y me forma otra vez el alcohol. ¿Ok? Entonces se me forma en el estómago otra vez el ácido salicílico. ¿Cuál es el problema del ácido salicílico? Pues resulta que este fenol es corrosivo. Entonces nosotros, si tomáramos ácido salicílico puro, nos quemaría todo el esófago y la faringe. Entonces por eso fue que Bayer hizo esta reacción de acetilación, porque metimos esto, miren, el acetilo. Y ya cuando nosotros ya no tenemos el fenol, pues esta sustancia ya no es corrosiva. ¿Ya? Entonces, ojo. También podríamos utilizar otra reacción en este caso, pero acá siempre el anhídrido que nosotros utilizamos como preferencia, se los había dicho a nivel industrial, es el ácido acético. Y esta reacción pues es relativamente rápida y tiene un buen rendimiento, o sea, la hacemos facilito en lo que es el laboratorio. Nos baja la reactividad, ¿verdad? Porque acá tenemos un alcohol que es más reactivo que un éster, por lo cual se dan cuenta ustedes de que el fenol es corrosivo y el acetato no es corrosivo, ¿verdad? A nivel farmacéutico pues es importante a jóvenes que el medicamento no les cause problemas. Bueno, entonces vamos a ver la preparación de ésteres a partir de amidas. Ya casi terminando, jóvenes.
Entonces, en este caso, tenemos una amida, tenemos un alcohol, le agregamos ácido clorhídrico, 75 grados centígrados, 28 horas. Miren, esto lleva 28 horas. El rendimiento está regular, ¿verdad? O sea que vamos a formar un éster a partir de una amida. Pero se dan cuenta que todas las reacciones con las amidas son dificultosas porque las amidas son estables. Entonces, debido a su poca reactividad, las condiciones son rigurosas, en este caso, temperatura y tiempo de reacción. Se debe utilizar medio ácido para que la reacción en condiciones básicas sería mucho, se debe utilizar medio ácido para la reacción en condiciones básicas, sería muchísimo más drástica, por lo cual sería un procedimiento no práctico. O sea que estas reacciones en realidad pues no se realizan en el laboratorio porque no son, en la industria, porque no son muy son muy costosas, ¿verdad? Dan poco rendimiento. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces nos vemos primero Dios el día jueves 3 de noviembre, y continuamos con lo que es aminólisis y amonólisis. Entonces que tengan un buen fiambre, que estén tranquilos con su familia, y nos vemos el día jueves. Ahí se acuerdan que el día miércoles a las 10:05 hay comprobación de la semana 16. Ya está puesto ahí en lo que es el sitio, qué es lo que entra en este examen. Muchas gracias, que tengan buen día, que Dios los bendiga y hasta pronto. Nos vemos.